puesto que estás. Ah, ¿querés que me explaye? ¡Claro que sí! ¿En qué situaciones jugaste al Yo Nunca? De previa. Cuando te querés escabiar y cuando estás con gente que te querés levantar. O en Pilo, porque es una nueva sección. ¡Una nueva sección en Pilo! ¡Yo nunca! Yo te digo, yo nunca tal cosa, si lo hiciste, levantás la mano y contás tu anécdota. Perfecto. ¿Ok? ¿Puedo usar esos carteles o no? Contestá hasta donde vos quieras, si no querés contestar, no. Ok. ¿Ok? Entonces, este sí, este no. Yo nunca vi un video de Pilo entero. Muchos videos de Pilo. Solo veo los que estoy yo. Sí, siempre. O sea, si lo hiciste, tenés que levantar la mano. No, porque he visto videos de Pilo entero. Entonces tenés que levantar la mano, pedazo de tonta. Ah, ¿qué tal? Sí, quería ver si qué me podía esperar. Por favor. Mirabas Pilo antes de venir. Sí. ¿Solo ves lo que estás vos? Sí. ¿Real? La bardeada sale en el video. Obvio. Y vine y miré mucho Pile antes de venir acá. O sea, porque dije, a ver a qué estoy yendo. Yo nunca tuve sexo en un lugar público. Mami, no. Te prometo que no. No, nunca tuve. En un lugar público no. Es borda, pues. Una playa. ¿En un auto, en una plaza? ¿Cuál cuento? ¿Qué playa? Una costa argentina, una costa argentina. ¿Cuenta? ¿Qué restaurante público? Sí. Sí, en un auto, en una plaza. ¿Cuál cuento? ¿Cuál cuento? Y justo estacioné tan mal que estacioné justo abajo de un farol. La más jugada, supermercado. ¿Era polarizado? Y era mi autito polarizado, mi autito que es así. Por suerte soy petizo, entonces entro bastante bien. Bueno, entró una puerta de emergencia, no había nadie. Era un sábado re tarde, no había nadie. Bueno. ¿Hace cuánto fue esto? 8 años, Ah, ok. por lo menos. Yo nunca salí con alguien del trabajo. No. Donde se come no se caga, me enseñó mi madre. Donde se come no se Claro. Sí. Sí. No del trabajo, porque no trabajo, pero sí de la facultad. No laburaba en... No quiero tirar mucha data porque... Con una chica de ahí. No, es que no hay. ¿Estás de novio con una compañera de la facultad? No, estoy de novio con una TikToker. En pareja con alguien del trabajo. Alguien que supo trabajar conmigo. Había un chat interno en el laburo. Sabía que en una fiesta no había buena onda. En un chat, che, vamos al kiosquito, me acompañaba a comprar un helado, dale, vamos. Hay un besito igual. Bien. Estaría piola para contar, pero no puedo. Pero arranqué como con un chape ahí, en un after office, y de repente secreto, ahí en la oficina, y después pareja formal, todo, sí. Pero gracias a esa conseguí el departamento donde después me mudé con un amigo. Y yo dije, nunca voy a estar con alguien del trabajo. Nunca digas nunca. Actualmente. No. ¿Qué opinas de la frase donde se come no se No se caga? No nos engañemos. No nos engañemos. Yo nunca tuve una conversación con alguien que no recordaba su nombre. ¿De borracho? Me imagino que cuando te cruzas en la calle con alguien que no, pasó en algún momento que te Ah. te habla y... Seguro que sí. No levanto la mano porque no me acuerdo la anécdota. Una conversación... Sí. Bueno, sí. 1000 veces. Soy la persona con menos memoria del mundo, o sea, me cuesta mucho acordarme los nombres de la gente. 1000 veces me debe haber pasado, 1000. Cuando te encontrás a alguien en la calle y empezás a charlar Rostros, nombres, soy malísimo para eso. y tratás de hacer preguntas, ¿viste? Cuando ya no da preguntarle cómo te llamás. A veces viste que te cruzas con gente en la calle que se te pone a hablar y... ¿Cómo se llamaba esta persona? Sí, re. Che, ¿y cómo anda mi perra? Y ahí ya sabes que tiene una perra. Che, ¿qué onda el laburo? No, re bien, viste que el otro día... Y ahí tratás de sacar, como hacer preguntas genéricas para que te tire data y ahí poder sacar. Yo nunca le envié un mensaje fogoso a la persona equivocada. No. Me río de pensarlo, pero la verdad es que no. Me recuido con esas cosas. No, jamás. No, nunca me tiré a la pileta sin saber que había agua. No, nunca. ¿Nunca le pifiaste ahí? No, nunca. Vos sí. Sí, ha pasado, mirá. Contame eso, por favor. No, y qué sé yo, vos tirás ahí un palito y por WhatsApp, por Instagram, más que nada por Instagram. Quizás tienen la misma inicial y vos decís, uy, me equivoqué. Y yo, como soy mi personalidad, digo, uy, disculpame, me equivoqué. No, todo bien, bueno, listo. A mí nunca me agarraron estoqueando a alguien. Creo que nunca me agarraron estoqueando a alguien. Estoqueo mi privacidad en el trono mientras hago caca. Nadie me ve stalkeando. No, nunca. A las
Nunca se te gente. escapó un like ahí, nunca. ¡Ah! Que estabas mirando. Ah, calculo que sí, en alguna vez que habrán visto que apareció mi carita en sus historias. O sea, sí, pero no me molesta. Sí. Como mi pareja que me vea toqueando a alguien. No. No sé si hay una anécdota en específico igual, pero soy muy estoqueadora. Así que. A veces, sí. No, me ha pasado en otras épocas de chica, con amigas que me gustaban los hermanos, éramos como muy chiquitas, pero con cosas más. Pero ya no era el término estoquear, ¿entendés? Nos mandábamos cartas. Yo nunca fui a trabajar o a cursar borracho. No me acuerdo. ¿A trabajar? No, muy resacosa, pero no borracha. Sí. Me he puesto en pedo en el trabajo, andaba en birritas y no sé qué, pero nunca caí a las 10 de la mañana borracho, no. No, sí, por ahí estaba ahí, tipo, tirada en el piso, me levantaban las piernas, pensaba que estaba de rebaja de presión y estaba con una resaca terrible. Una vez yo trabajaba en una radio, el community manager venía de una fiesta. Llegué como media hora tarde 40, y olía. Imagínate que la estación de radio era chiquita y yo olía malísimamente mal alcohol. Yo trabajaba en la Comic Con y se hacían los pabellones de Costa Salguero y enfrente estaba Rose en Río. Varias veces. Tuve una época que era como fuerte al medio todos los jueves. Le mando un saludo a mi amiga que ahí como compañera. Tuve un cumpleaños ahí, me produje en el baño del boliche y me crucé a la Comic Con a trabajar en una marca muy conocida que no voy a decir cuál. Borracha, obvio. ¿Qué estudiaste? ¿Por qué estudias? A la profe, teatro musical, estaba en clase de jazz, no podía levantar un pie. Todos los viernes durante un año, gran momento de la vida. Y quedó como anécdota, por suerte, un grupo muy lindo que me perdonó, pero no conectaba una neurona. Estuve así en toda la jornada de trabajo. Yo nunca escuché a mis viejos haciéndolo. No, por suerte no, me muero. No exactamente a mis papás, pero sí escuché haciéndolo. A uno de los dos los escuché. No escuché a mi viejo haciéndolo, pero una vez entré en mi cuarto, en el cuarto de mi viejo, cuando justo mi viejo le dijo a mi vieja, Necesito hacerte el amor. yo tipo, rarísimo. Yo los vi. No, Esto no se lo conté a nadie y lo estoy contando acá. ellos saben. Yo tengo un recuerdo de chiquito, No, fue hace poco. Bueno, poco no, me dio calor porque me acordé. que yo abría porque trababan la puerta, ¿no? Era un alquiler, no tenían llave, pero trabajaban con mesita de luz. Y yo era re chiquito y empujé la mesita de luz. ¡Ay! No. Yo era re grande, boludo, volvía de joda. Y tipo, en la casa de mis viejos en ese momento teníamos la modalidad de avisar, che, viejo, llegué. Y un día ellos habían vuelto a un casamiento y bueno, yo abrí la puerta y lo vi. Y me quedó acá. A mí nunca me echaron de un boliche. Nunca. Conducta perfecta en el boliche. No me dejaron pasar, pero nunca me echaron. Primero porque soy de no ir al boliche, me gustan más las juntadas en las casas. Y segundo porque no hago quilombo. Pregunta que me da que piense y levantaste la mano. Sí, pues me colé. Seguro, pero no me acuerdo. Seguro, te colaste. Sí, tenía una época que me colaba bastante a los boliches, porque la verdad que, bueno, se podía y un día me descubrieron y me echaron. Porque me colé por la cerca, ¿viste? Yo nunca estuve con él o la ex de un amigo o amiga. Nunca. Nunca. No. Nunca estuve con la ex de un amigo. Eso no se hace. Y me río porque recuerdo, pero no era amigo. ¿Ex? No. ¿Algún filín? Sí. Consensuado. De chiquita igual. Ella Era terrible, pendeja, boluda. todo hablado igual. Me peleé igual con la chica un tiempo. Se pudrió un tiempo y después salió todo bien y hoy en día te quiero, José. Yo nunca entré a un sex shop. Sí, reentré. Sí, entré. Entré, pero no me compré nada. Y no compré nada. De pibito, a ver. ¿No compraste nada en el sex shop? No. Al principio cuando entraba me daba un poco más como de cosa, pero hoy a banco a muerte, sí. Me han mandado de la radio una de plástico. ¿Revisaste? ¿Sí? ¿Y qué onda? Bien ch***o. Y en realidad el que más entré fue en Colombia. Es que de repente te abstraes, o sea, tenés que estar muy focalizado en el placer, porque te vas un segundo y te mirás de afuera agarrando una de plástico y decís tipo... Momento más triste cuando la estás lavando. Como... Ya acabate, está con el agua ahí como...